Yahshua está presente, Yahshua está presente. Adoremos todo su bendito nombre. Yahshua que iluminó mi vida. Adoremos todo su bendito nombre. Bien, mis hermanos, colóquense de pie, tengan la bondad. A los hermanos ahí que van a ver este video, en el nombre de Yahshua Mashiach les saludo a todos. Colóquense todos los que están acá de pie. Vamos a leer la eterna palabra de nuestro Abacados. Aleluya. Y vamos a leer. La semana pasada estuvimos hablando acerca del becerro de oro, ¿cierto? ¿Y qué leíamos del becerro de oro? Decíamos que el becerro de oro se dio por causa de ¿qué? ¿Del pecado? La desobediencia, a no esperar que Moisés bajara del monte, y aún los que subieron y vieron a Adonai, comieron con él, los 70 que estuvieron allí, tuvieron una experiencia. Aún ni así, ellos se opusieron a la gente para que no hicieran el becerro de oro, sino que como que también participaron. Aún el mismo Aarón participó en la hechura del becerro de oro. La pregunta es que ¿por qué razón esos que sabían del Creador no se opusieron? Tenían el Ruach HaKodesh. En este tiempo también está pasando lo mismo, lo mismito. Cada uno hace lo que bien le parece. Y cuando se está hablando de la escritura, de la palabra, no se tiene respeto ni por las cosas más sagradas que son las palabras de Adonai. No se tiene respeto. Si está aquí, quizás de pronto está en otro lado y está haciendo otra cosa y no se tiene respeto. O si está por allá haciendo otra cosa y no se tiene respeto. Ojalá que esto nos sirva, porque después de esta porción de Texabé viene Kitixá, y exactamente en estas porciones vemos cómo el Creador aleja a Nadab y a Abiud del cargo que se le había dado. Todos los que estamos aquí tenemos un cargo exclusivo. El Creador, primero que todo, quiere que seamos participantes de su cuerpo, seamos miembros los unos de los otros y seamos también de su cuerpo, ¿cierto que sí? Aleluya, eso lo dice su palabra. Amén. Pero cosa sucia, cosa que está haciendo las cosas incorrectas, o que está murmurando o hablando, serán separados, estarán leprosos y estarán separados hasta que se vuelva como Miriam le pasó. Amén. Miren que viendo una cantidad de cosas, toda esa gente, y Miriam, la que salvó a Moisés, la que estuvo ahí, la que cantó la Jalel cuando pasó el mar, ni aún así tuvo respeto. Tremendo eso. Entonces a veces como que no se tiene mucho respeto, pero el Creador, yo sí sé lo que está haciendo. Cada vez que me arrodillo yo, Padre, mira, Padre, mira, Padre, mira. Y ahorita me decía ahí, mientras estaba arrodillado, no te preocupes, haz lo que tengas que hacer, que yo hago mi parte. Aleluya, aleluya. Bendito su nombre. Él hace su parte. ¿Qué hace él? Exactamente lo que tiene que hacer. Aleluya. Él trae a los que tiene que traer y también separa a los que no son de él. Porque así como dice que el pastor separa las ovejas de los cabritos, así también él va a hacer un día. Y por eso dirá, venid benditos de mi Padre, ¿verdad? Pero a los otros pues los apartará a un lado porque no son de él. Los que son de él, su palabra oyen, su palabra escuchan. Pero los que no son de él serán apartados. Una de las cosas que el Creador siempre quiere es que su pueblo lo mire a él. No necesitamos un lugar, no necesitamos representación, no necesitamos más nada sino tener contacto con él. La pregunta es, ¿hablamos con él? ¿Oramos? ¿Leemos su palabra? ¿Nos instruimos? ¿Escuchamos su voz? ¿Hacemos lo que él nos dice? He ahí el punto. Y eso es lo que el Creador quiere. Que todos escuchemos su voz, que todos leamos su palabra. Algunos dirán, no, pero es que él no habla como antes. Que no habla como antes, si él es el mismo de ayer y hoy. Que no le habla a usted porque usted no está conectado.
pero a todos los que están aquí les habla. Amén. Mire que Santi estaba ya pensando algo allá mientras se bañaba y el Creador estaba hablándole. ¿Sí o no? Igual a mí anoche también lo mismo. Vamos a leer Shemot capítulo 25 desde el verso 8 y 9. Porque hoy vamos a hablar exclusivamente del Mishkan. Vamos a hablar del cuerpo de Yahshua HaMashiach, porque el Mishkan representa a Yahshua HaMashiach. Aleluya. Qué hermoso, ¿verdad? Que representa a nuestro Creador. Y como ellos querían algo visible, el Creador les puso algo visible. Vamos a leerlo desde el 25:1. Vamos a leer. Todos a una sola voz. Adonai habló con Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel que tomen para mí una terumá de cada varón cuyo levad lo impulse a dar. Tomarás mi terumá, esta es la ofrenda que tomarás de ello: oro, plata y bronce. Acá dice bronce, cobre. Y lana azul, violeta, roja, lino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tajashim, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y el incienso aromático, piedras de onis y piedras para el engarce, para el efod y para el josé, el pectoral. Ellos harán un misdaj para mí, donde yo pueda habitar entre ellos, según todo lo que te muestro, la forma del Mishkan y la forma de todas sus vasijas. Harán el arón de madera de acacia de 2 codos y medio de largo, 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio de alto. Lo revestirás de oro puro por dentro y por fuera y alrededor. Fundirás para él 4 anillos de oro de un lado y los anillos de otro lado, y harás estaca de madera de acacia y la revestirás de oro. Amén. Pueden sentarse, tengan la bondad en esta hora. Bendito el nombre de Yahshua HaMashiach. Aleluya. Bien, en esta porción, aunque hoy toca Texabé, quise unirlas así porque las dos hablan exactamente del Mishkan en conjunto. Aleluya. Como decía al comienzo, el pueblo quería algo visible y el Creador no porque llevarle el deseo de ellos le puso algo visible, no, sino que él mismo se iba a hacer visible a ellos. Aleluya. Ya se lo había dicho a Adán, y él les decía que dentro de 5500 años él se iba a aparecer. Vamos a leer esa parte donde el Creador le había dicho, en tiempos antiguos le había dicho a Adán que él se iba a presentar. Aleluya. Y vamos a mirarlo aquí en el primer libro de los 70. En el capítulo 3. Donde dice: entonces Elohim, en su bondad para con Adán, lo que hizo a su propia figura, lo hizo a su propia figura y semejanza, y le explicó que estos 5000 días y medio son realmente 5500 años, y cómo es que vendría y los salvaría a él y a su descendencia. Aleluya. Entonces él mismo planificó venir a esta creación. Resulta y pasa que ellos, los seres humanos, siempre han querido tener algo visible todo el tiempo. El pueblo de Israel, cuando iba entrando allí,
la escritura dice que querían también tener a un rey. Y lo más tremendo fue que lo pidieron: queremos un rey como todas las naciones. No dijeron: queremos un rey conforme a tu corazón, porque ahí no hubiesen pecado, porque ya le había dado él un estatuto, unos mandatos para cuando ellos entraran a la tierra y cuando ellos tuvieran un rey. Amén. Lo malo fue que lo pidieron como todas las naciones. Entonces el Creador les dio a Saúl, ¿verdad? Y la escritura muestra que ellos siempre querían a uno que los dirigiera. En este tiempo lo mismo, la gente le gusta a un líder, pero cuando uno es liderado por el Ruach HaKodesh no peca, porque sabe que él lo está mirando, lo está analizando. Él sabe cada vez que tú mueves y yo muevo la sin hueso, ¿cierto? Él nos está viendo, nos está observando, sabe nuestros pensamientos, sabe cómo actuamos, sabe qué pensamos, sabe todo. Aleluya. Y a él nadie lo engaña. Quizás de pronto aquí eres amoroso, cariñoso, pero ¿cómo somos en la casa? ¿Verdad? Que no seamos una cosa allá y otra cosa acá. Que seamos lo mismo que somos aquí, seamos en todo lugar. Eso dice papá, ¿sí o no? Seamos de una sola cosa, no seamos doble. Entonces el pueblo quería ver algo. Y por lo tanto, el Creador ahora, en la manifestación que él se da a Moshe allá en el monte, en la parashá pasada estuvimos viendo cuántas veces subió Moisés. A ver, ¿cuántos se acuerdan cuántas veces subió Moisés? ¿Subió cuánto? 6 veces. En las 6 veces el Creador lo instruyó de tal forma que le mostró ese Aarón, ese lugar, aleluya, el diseño del arca, cómo tenía que hacerlo y cómo tenía que ejecutarlo. Lo que más me sorprende de todo esto es que el Todopoderoso se lo muestre arriba, ¿verdad? Le muestra la maqueta. Y ahora viene él y habla con un muchacho. ¿Cómo se llamaba el muchacho? Bezalel, hijo de Uri. Y dice la escritura que él habla y le dice, le da los planos exactamente de cómo tenía que hacer el Arod, el arca del pacto, y todo, prácticamente todo lo que se tenía que ver con fundición de oro, cómo se tenía que hacer las bases para las columnas, etcétera, etcétera. Y vemos exactamente que este hombre fue lleno del Ruach HaKodesh para hacer algo que nunca había hecho de tal magnitud, porque era algo exclusivo. La pregunta es, ¿cómo pudo él saber lo que Moisés vio? Porque una cosa es que tú veas y tú puedas decir las especificaciones. Vi cuando iba por tal calle, imagínate que vi tal carro, el carro era rojo y tenía esto y lo otro, y tú te vas imaginando lo que la persona te va diciendo, ¿cierto? Una cosa es que te vayas imaginando y otra cosa es que hagas exactamente lo que él te está diciendo, o sea, que él ha visto. Resulta y pasa que eso fue lo que interpretó. Ahora viene el Ruach HaKodesh sobre Bezalel y él interpreta exactamente las palabras de Moshe y comienza a hacer lo que el Creador manda. Aquí vemos algo, vamos a leer algo, otro pasaje bíblico, porque allí cuando se hace el diseño, ahorita vamos a verlo en la gráfica, todo tiene una representación. Tenía que ser esta arca, ¿de qué tenía que ser? A ver, ¿de qué madera? ¿De guásimo? ¿O de bambú? ¿Ah? ¿Por qué de acacia? ¿Ah? ¿Cómo era esa madera? Era una madera resistente, es una madera resistente, y me puse a estudiar acerca de la acacia. Hay una cantidad de acacias muy diferente. Es más, vea que aquí al frente tenemos una acacia, vea. Ese palo es acacia, ese que está ahí. Sí. Resulta y pasa que la acacia hay varias variedades, pero la variedad que hay o que había en esa región desértica, desde Egipto, toda la Mesopotamia casi era la misma. Hay como unas 13
clase de acacia muy diferente. Algunas son de flores blancas, otras de flores moradas, otras de flores de varios colores. Y la resistencia, dependiendo del lugar, así también es la resistencia de la madera. Entonces, esta madera de acacia se conocía como la madera sagrada de ese lugar, y que no solamente se utilizó para hacer el arod, el arca del pacto, sino que también se usaba para hacer los dioses paganos. Yo no sé si ustedes han leído el libro de sabiduría, el capítulo 7, de ahí para adelante. Ustedes se van a encontrar como el escritor del libro de sabiduría dice que el artífice toma un pedazo de leño y hace y esto. Exactamente, el leño del que se hacían los ídolos era nada más y nada menos que del árbol de acacia. El árbol de acacia también se conocía como el árbol de la vida. ¡Wow! Sí. Se conocía como el árbol de la vida, y ese árbol tenía unas propiedades también curativas. El mismo árbol servía para hacer los grandes barcos, y Egipto y todos aquellos utilizaban la acacia de aquel entonces para los barcos, porque era muy resistente a la sal. También lo utilizaban, decía que era como el árbol de la vida, debido a su dureza y a durabilidad y resistencia, y se asociaba con el dios Osiris, y se utilizaba en la construcción de barcos, sarcófagos y muebles sagrados. En el sentido espiritual, en el sentido del Rúa, este material, como los que venían saliendo, todos estaban en Egipto, sabían que esta madera era una madera sagrada. Y por eso es que vemos que la gente que salió de Egipto llevaba a sus dioses. ¿Usted cree que ellos no llevaban sus dioses? Claro que llevaban sus dioses. En medio del campamento habían muñecos, habían sus dioses. Y aún así también llevaban esta madera, porque ellos en los 210 años que estuvieron allá presos prácticamente, ellos aprendieron exactamente que esta madera era una madera que a ellos los podía librar, y que cuando estuvieran en la tierra iban a hacer a su Dios con su leño. Así que el Creador dijo: bueno, ustedes como saben que esta madera se toma para los leños, para los ídolos de ustedes, yo también voy a usar este árbol no para hacer un muñeco como lo hicieron ustedes, sino exclusivamente para tomar la madera que ustedes saben que representa algo sagrado. Ahora esta madera la voy a utilizar para los postes del arod, del arca del pacto. Ahorita vamos a mirar todo lo que fue esto. La madera se utilizó para los postes alrededor, también se utilizó para el altar de los sacrificios, también se utilizó para la mesa de los panes, también se utilizó para el altar del incienso, y parte del arca o el arod o el arca del pacto, la parte de abajo, la caja, exactamente toda era de madera de acacia. Vamos a mirar acá. Tengo una gráfica, quiero compartirle a ustedes. Yo sé que han visto ya esto, pero Adonai quería que el pueblo tuviera una representación y que supiera, aleluya, que el pueblo supiera que todo esto tenía una representación. Y la representación del arca del pacto era nada más y nada menos mostrando el cuerpo de Yahshua HaMashiach. Ustedes sabían que esta representación, esto representaba el cuerpo de Yahshua HaMashiach. ¿Sí sabían? ¿Sí? ¿Sí se les había dicho? Yo quisiera que leyéramos, antes de entrar aquí a ver los colores, qué significa cada cosa, leyéramos Hebreos capítulo 8. Aleluya.
¿Lo encontró? Hebreos capítulo 8. Desde el 8:1. ¿Ya lo tienen? Es la página 1193 en la Biblia que tenemos acá. Ok. 1196. Aleluya. Y vamos a mirar algo aquí, porque todo, como decía, esto tiene una representación tremenda. Vamos a leer desde el capítulo 7. Aleluya. Capítulo 7 dice: este Malquisedec, rey de Salem, un Cohen de Elohim, Jaelión, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. También Abraham le dio un macer de todo el botín. Ya sabemos que el botín del cual dio Moshe fueron de las perlas que Adonai le dio, no de lo que él cogió de los despojos, porque sería algo ilógico que él vaya a ofrendar o a diezmar. Hebreos capítulo 8, pero estoy leyendo el 7. Entonces, sería algo tremendo que él vaya a diezmar de algo que se robó prácticamente o agarró de una guerra. Entonces no tendría lógica, porque si así fuese, entonces vayamos y robemos y diezmemos de esa plata. No tiene lógica. Pero algunos creen así, ¿no? Que el diezmo fue del botín, y como ahí no dice exactamente cuál clase de botín, pero ya sabemos nosotros, porque lo hemos leído en los otros libros, a qué clase de botín se refería. Amén. Entonces él dio del botín, y aquí dice: ahora, primero que todo, por traducción de su nombre, él es el Melech de Sedecá, también el Melech de Shalem, el Melech, el rey de Shalom, que significa rey de bienestar, Melech de bienestar. No hay un registro de su padre, madre, estadía o muerte. Más bien, como el Ben Elohai, continúa como Cohen a perpetuidad. Solo piensen que este era él. Hasta el patriarca Abraham le dio el macer de lo mejor del botín. Ahora bien, los descendientes de Leví que se hicieron Kohanim tienen en la Torá mandato de tomar el macer, es decir, el diezmo, de las ganancias del pueblo, esto es, de sus propios hermanos, aunque ellos también son descendientes de Abraham. Vamos a leerlo desde el 17. Porque está escrito: tú eres Cohen, Olam por siempre, para ser comparado con Malquisedec. De modo que por un lado el mandato anterior es obviado por su debilidad, porque la Torá no pudo conquistar por la dabar al pueblo. Por esto ahora esperamos fiadamente que a Elohim nos dé algo mucho mejor, y esto nos permite que seamos sus amigos. Y lo que es de más peso, Elohim hizo un juramento, porque ningún juramento fue hecho relacionado con aquellos que llegan ahora a ser Kohanim. Pero Yeshua se convirtió en Cohen por el juramento que Elohim juró cuando le dijo: Adonai ha jurado y no cambiará de parecer, tú eres Cohen para siempre según el orden de Malquisedec. Aleluya. Acá estamos viendo, ahorita lo vamos a subir un poquito más. Acá estamos viendo, no sé si le alcanzan a ver allí, las vestiduras del Cohen. ¿Sí le alcanzan a ver ahí? Sí. Las vestiduras del Cohen, que tenían unas especificaciones, y exactamente esas especificaciones fue las que Moisés instruyó a los grandes artesanos para que hicieran ese vestido. Vemos aquí el capítulo 8. El 24 sigue diciendo: pero como él vive para siempre, su posición de Cohen no se transfiere a nadie más.
y consecuentemente Él es totalmente capaz de salvar a aquellos que se acercan a Elohim por medio de Yeshua, puesto que Él vive para siempre y por lo tanto es capaz de interceder en nombre de ellos. Este es el tipo de Cohen que llena nuestras necesidades, dice el escritor de los Hebreos. Kadosh, sin mancha, sin mancha, apartado de los pecados y elevado más alto que los Shamaín, que el Mahón. Mira que el mismo Aarón tenía imperfecciones, ¿cierto que sí? El mismo Aarón tomó hasta rabia, hizo tantas cosas que aún las vestiduras de él ni siquiera el Creador permitió que se muriera, sino que le quitaron las vestiduras y le dijeron: sube acá, que le vamos a quitar las vestiduras. Ya no necesitas más esas vestiduras, ahora se las vamos a dar a tu hijo. Tremenda esa decisión del Creador, quitarle las vestiduras, porque todavía tenía muchos años. Entonces estaba bien en años. Entonces le quita las vestiduras y se la coloca a su hijo Eleazar. Entonces ahora vemos aquí que Yahshua HaMashiach, el escritor de los Hebreos, está diciendo que este no tiene necesidad y tampoco tiene maldad. Es alguien que está apartado y que vive en santidad y que fue elevado al Shamaín, y el único que sabemos de este es ¿quién? Yahshua HaMashiach. Aleluya. Pero que también dice la escritura que entró ¿a dónde? En el Mahón, a lo más alto, el Shamaín. Y leíamos que el Mahón es el séptimo cielo, según Isaías capítulo 66, verso 1. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. El Mahón es mi lugar de habitación. Dice: uno que no tiene las necesidades de día a día, como los otros grandes Cohanim, de ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados y solo entonces por los del pueblo, porque él ofreció un sacrificio una vez por siempre, ofreciéndose a sí mismo. Él se ofreció a sí mismo. Aleluya. Porque la Torá designa grandes Cohanim a varones con debilidades. Pero el texto que había sobre el juramento, un texto escrito después de la Torá, designa al Ben, es decir, al Barenash, al cuerpo de Elohim, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Por eso, cuando Daniel ve al que le hacen llegar hacia él, hasta el anciano de Yamín que está allí, él se vuelve como loco y dice: ¿cómo es posible que hayan dos si Elohim es uno? Resulta y pasa que él estaba en el Rúa viendo exactamente que el cuerpo, aquel aspecto de hombre, se le iban a dar el trono, y era perfecto porque no era un hombre de la tierra sino un hombre del cielo. Y eso lo dice Shaul muy claramente, que el primer hombre era de aquí de la tierra, pero el segundo hombre, que es Adonai, es del cielo. Amén. Entonces ese vino sin mancha, sin contaminación, y él, exactamente todo esto que está aquí, era una representación de él mismo. La madera que vemos, que eran las columnas, habían tres clases de columnas muy distintas. La primera columna que venían, esta la recubrieron, era de madera de acacia y estaba recubierta de cobre, y en la parte superior estaba recubierta con plata, para así mostrar la superioridad, el peso. La plata en la Torá representa el peso. Ellos sabían, los que habían salido de Egipto sabían que toda esa madera era una madera sagrada, porque ellos en algún momento se habían arrodillado delante de sus dioses y que estaban hechas de esta madera. Ellos se habían montado en barco quizás de un lado a otro porque los llevaban a hacer trabajos, y ellos sabían que esa madera de los barcos era una madera sagrada. Ellos también sabían que esa madera representaba a su dios Osiris, representaba también la sanidad del pueblo, y que era una madera muy distinta y muy sagrada a los ojos de ellos, porque también a esa misma madera se le conoce como el árbol de la vida. La gente que camina por el desierto, hay unos árboles que están allí, todo es arena por los lados, y el único árbol que está allí como si fuese un oasis
es el árbol que resiste y es el árbol de acacia. Y está allí donde muchos que van pasando en sus camellos, ahí pasan a aguantarse un poquito del sol, porque ese árbol es resistente y se conoce como el árbol de la vida. Porque si alguien va con la lengua afuera, se mete ahí, se refresca un poquito. En el desierto las temperaturas son tan altas que solamente un árbol es que puede, o un oasis, puede opacar eso que la persona siente en ese momento. Entonces, el árbol de la vida, les hablaba en el Shabbat pasado, y decía que a Hasatán se le olvidó, o más bien a la mujer se le olvidó, porque dice: la serpiente me hizo olvidar y yo comí del otro árbol, y no fue que comió del árbol de la vida. El siervo no entendió algo que decíamos en la semana pasada. Decíamos que el Creador hizo al ser humano, y lo hizo de tal forma para que el hombre pensara. Él no hizo al ser humano bruto. A ver, ¿cuántos creen eso? ¿O lo hizo bruto o lo hizo inteligente? Lo hizo inteligente, tanto así que le dio toda la autoridad y todo el designio para ponerle nombre a cada. ¿Ah? El pecado fue lo que lo puso bruto, ¿sí o no? Entonces, no es que cuando comió se volvió inteligente, que eso es lo que aparentemente el texto dice. Entonces, en la traducción correcta que aparece en Génesis capítulo 3, 22, dice: y dijo Adonai Elohim, he aquí este hombre fue como uno de nosotros. ¿Cómo fue que fue? Él fue creado primero. Número uno, no fue creado desnudo, y él estaba desnudo para arriba y para abajo, porque eso es lo que la gente cree. La pasaba desnudo. No. Y la mujer también desnuda, y todos estaban desnudos. Y cuando pecaron, entonces se vieron que estaban desnudos. Esa es la interpretación de la gente. ¿Usted cree que ellos no tenían túnicas? Si al primero que le hicieron túnica cuando lo crearon fue a Luzbel, imagínese la creación que el Creador hace acá también, le coloca túnicas. Cuando leemos el texto original y vamos allá, vamos a mirar algo que aquí en la Torah viviente también dejaron, y me gusta eso. Aleluya. Dice que ellos perdieron las vestiduras de ónice con las que fueron creadas. O sea que ellos tenían una vestidura, claro que sí. Capítulo 3, verso 7. Y se iluminaron sus ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, despojados de las vestiduras de ónice con que fueron creados. O sea que el hombre fue creado con vestidura. Sí, lo dice el texto hebreo. O sea que ellos no estaban desnudos para arriba y para abajo, que eran brutos. No, que fueron inteligentes. Resulta y pasa que la serpiente fue astuta, y como dice ahí, la serpiente estaba también, y ahí no dice tampoco, no dice que era astuta. En el texto original dice: y la serpiente estaba desnuda. Así dice, literal. Y la serpiente estaba desnuda. Acá dice: y la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. No, la serpiente estaba desnuda. En esa desnudez, ¿por qué? Porque el Creador, cuando Hasatán pecó, lo primero que le quitó fue las vestiduras. Todo aquel que peca, le quitan las vestiduras. ¿Sí o no? ¿Y cómo va a quedar? Desnudo. Entonces ellos, de acuerdo a Bereshit capítulo 3 verso 7, dice: se iluminaron sus ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, después de las vestiduras, despojados de las vestiduras de ónice con que fueron creados, y veían su vergüenza, y se cosieron unas hojas de higuera, y se cosieron unos taparrabos. Eso lo dice el texto hebreo. Dice Batipakhnach Einei Exegen Vayedet Utkid et Ruhmin Gen Vayiperu
Hasta Perú está metido por ahí. Alete Enab, Vaya Ashu, Lejen, Hagorot. Habían sido exactamente despojados de las vestiduras de ónice. Entonces, vemos aquí que lo que estamos hablando, que el hombre no fue creado desnudo, sino que también le hicieron vestidura. ¿Qué tiene que ver con esto? Y veníamos hablando del lugar del Mizcán, porque este lugar, ellos querían ver algo. Ahora el Creador le muestra a Moisés, en esos 6 viajes que tuvo, le dio instrucciones de cómo vivir bien, de cómo, por eso la Torá es para vivir bien. Alguien dijo que la Torá es para salvación. Bueno, la Torá, los salvos guardan la Torá, pero no es para ser salvo que se guarda la Torá. Los salvos son los que guardan la Torá. Amén. Entonces, esto es una representación. El Mizcán era una representación del mismo Yahshua HaMashiach. Entonces, los postes, que era algo sagrado, que ellos decían, uy, ahora tenemos algo sagrado que está sosteniendo las cortinas. ¿Y esas cortinas eran de qué? ¿De qué eran las cortinas? Las cortinas, las 2 cortinas. Eran de lino fino. Wow, eran de lino fino. Estas columnas, las primeras columnas, eran recubiertas de bronce con metal arriba ¿de qué dije? De plata. Exactamente, las primeras columnas. Las segundas columnas eran de otro color, eran cubiertas de oro con bronce. ¿Qué son estas? Oro con bronce. A la entrada de la tienda de cita, porque a esto se le conocía como la Oed Moed, exactamente la tienda de cita o el lugar de encuentro del Cohen Hagadol con el mismo Creador. Estas 5 columnas, decía la vez pasada, que representan el nombre de Yahshua HaMashiach. Nadie puede entrar a la presencia del Creador sin antes haber entrado por las 5 columnas, por la Torá. Nadie puede conocer a Yahshua HaMashiach si no conoce la Torá. Amén. La Torá es la instrucción. La Torá también es su nombre. Aleluya. Más adelante habían otras clases de columnas. Las últimas columnas, las 4 columnas, 1, 2, 3, 4. Las 4 columnas eran recubiertas de oro y la parte superior eran de plata. Entonces todo iba representando a Yahshua HaMashiach. Decía que estas 4 columnas representan también el nombre de las 4 letras. Yud, Hei, Bat, Hei. Había unas cortinas que separaban el lugar Kadosh del lugar Kadoshim, y estas cortinas que también tenían una representación de unos colores. El color azul, que representaba la santidad del cielo, ¿verdad? El rojo, que representaba también la sangre, el sacrificio. El violeta o el morado, que también representaba lo grande que es un rey, porque los grandes reyes se vestían de violeta, y por eso hoy día los grandes cardenales, cuando ellos se reúnen, algunos se reúnen todos y se visten de violetas, así de morado. ¿Ustedes lo han visto? Exactamente, porque tienen un momento exclusivo donde ellos se visten así, porque eso significa ser de la realeza. Todos aquellos que tienen ese color o que se visten de ese color es porque se sienten de la realeza, y es un color que se le da estatus. Aleluya. Otro color, y decía el blanco, que representaba la pureza y la santidad. Entonces esos 4 colores estaban en la cortina, en esas cortinas que estaban allí. Cuando la escritura dice que el Cohen Hagadol, mientras cuando Yahshua estaba en el madero, dice que el velo del templo, ¿qué dice? ¿Qué le pasó al velo del templo? Se rasgó en 2. Ahí dice que se rasgó, no es que se rasgó. La cortina no estaba pegada. La cortina lo único que hizo fue abrirse. Se abrió. ¿Por qué? Porque la cortina tenía una abertura. Entonces, eso que se rascó
No es que literalmente se rompió en pedazos, no, automáticamente lo único que pudo haberse fue, se abrió exactamente para que todos pudiésemos entrar a hablar con el Creador. Esa es una simbología, amén. Vemos aquí que todos los que querían entrar a este lugar, le pregunto, ¿quién podían entrar aquí? ¿Ah? ¿El pueblo podía entrar aquí, sí o no? ¿Ah? No, sí. ¿Ah? Sí. El pueblo entraba aquí. Cuando usted llevaba escuche bien, cuando usted llevaba los sacrificios, los llevaban ¿dónde? Mire cómo era el procedimiento. Aquí en la puerta de la entrada, traía el animalito. El cohen que estaba aquí ministrando, un cohenín como este, ministraba aquí. Él lo esperaba aquí, en este lugar, y él colocaba lo que leímos anoche. Colocaba las manos sobre el cordero aquí a la entrada y él colocaba sus manos sobre el cordero y él decía, aleluya, todos mis pecados son traspasados a ti, aquí a la entrada. De ahí eran llevados exactamente para ser consumidos aquí en el altar. Ese altar exactamente estaba también hecho ¿de qué? De bronce, recubierto con madera. Tremendo eso, ¿no? La pregunta que yo me hacía siempre, si van por el desierto, a ver, yo les pregunto, y busquen por ahí, por internet, si alguien tiene internet por allí, busque a los cuántos grados o a cuántos grados se puede hacer líquido el oro. A ver, búsquelo por ahí. Y se van a dar cuenta que no cualquiera fogatica pueden quemar o puede derretir tanto oro que hicieron ellos. Tuvieron que hacer muchas cosas líquidas para poder hacer que estas partes, que estas maderas fueran recubiertas de oro puro. Y también estas bases fueran recubiertas, estas maderas fueran recubiertas también de cobre. Y también con la parte superior de plata. A ver. 1064 grados centígrados. Una fogata de palitos no puede. Usted búsquese toda la madera que usted quiere y eche las ollas ahí. Se van a poner negras así, pero no se van a derretir. ¿Por qué? La pregunta es, vienen en el desierto, ¿cierto? Trayendo una cantidad de joyas. Aquí vemos algo interesante porque las joyas representaban las riquezas que ellos tuvieron allá, ¿sí o no? Y el Creador mismo les pide una terumá, ya lo leímos, ¿verdad? Les pide una ofrenda voluntaria. ¿Y qué trajeron ellos? Plata, oro, porque ahí les dice qué es lo que tenían que pedir, lino fino, púrpura, azul, carmesí. Todo esto tenía que ver para hacer todo el inmobiliario de este lugar. Pero lo que me llama la atención es que la forma para hacer líquido a todos esos metales tuvieron que ellos haber hecho en el desierto, quedarse en un lugar, hacer cabañas exclusivamente con hornos para poder derretir toda esa clase de metal. En este contexto, en la próxima parashá, en este contexto de incendiar y de meter los ¿cuánto? 1064 grados, viene hablando en el contexto de no quemar en Shabbat, de no incendiar en Shabbat. En este contexto, porque demoró, ¿cuántos meses demoraron haciendo todo esto? 9 meses. Yahshua HaMashiach o cualquier niño, ¿cuántos meses demora en la barriga? 9 meses. Era exactamente lo que iba a durar la hechura de ese lugar, 9 meses. En ese contexto, ellos ya hacían Shabbat, pero el día de Shabbat estaba prohibido incendiar con fuego. No incendiarás con fuego en tus asentamientos.
viene hablando en este contexto. Entonces el padre le estaba diciendo que no pudieran cocinar ahí. No, no estaba hablando de eso. Estaba hablando de incendiar, de hacer fuegos. No, un fuego extraño, sino incendiar exactamente o derretir o hacer algo exclusivamente en ese tiempo en que están en el Mizcán. Entonces, en ese lugar, si quiere, búsquenlo. Yo siempre le he dicho, le regalo todos mis bienes a cualquier maestro de Torah, erudito si quiere, pero no va a encontrar que en ese contexto, o sea, el contexto se habla cuando el padre prohíbe a incendiar fuego, lo prohíbe cuando se está haciendo todo el derretimiento, podríamos decirlo así, derretimiento de todos los metales para hacer este lugar. No que está prohibido cocinar en Shabbat, no está prohibido, sino exactamente el incendiar, porque allí dice lo de Barut Esh. ¿Qué está diciendo? Exactamente, no incendiarás con fuego en vuestros asentamientos, en los lugares donde estaban asentados. Entonces habían unos hornos, y en ese tiempo usted sabe que para poder hacer esos 1060 y cuánto grados de, imagínense, eso tenían que hacer con carbón mineral más el fuego. Esta madera de acacia era utilizada para comenzar a hacer, porque ella es una madera muy, muy fuerte. Para allá, para la costa, hay una madera que le llaman trupillo, una madera bastante fuerte. Es una madera, prácticamente es una derivación de la acacia, igual que aquella que está allá afuera. Y mire que esa madera, el carbón se mezclaba con el carbón mineral y daba exclusivamente ese grado de temperatura para poder derretir el oro, la plata y el cobre que se utilizó para hacer todo eso. Imagínense, ¿qué es lo que tenían que hacer? Imagínense, para poder recubrir eso, yo me preguntaba, bueno, ¿será que si esta es la madera, esto es una madera, ¿verdad? ¿Será que le echaban el oro caliente así? Yo me imaginaba eso. Entonces, si hacían eso exactamente, se iba a prender automáticamente, la madera no iba a soportar. Entonces, ¿qué hicieron ellos? ¿Cómo fue el proceso? Ese proceso lo que hacían era derretir el oro, hacían láminas y a peso de martillo hacían láminas muy detalladas, muy delgaditas, y recubrían toda esta clase de madera, la recubrían. Wow, tremendo, ¿no? Ahora yo les pregunto, ¿usted cree que eso es lo que ha hecho Yahshua Mashiach? ¿Es un proceso para nosotros ser Kadosh? ¿Es un proceso, sí o no? Y él, cada vez que vamos a Shabbat, él nos recubre una partecita, siempre y cuando nosotros vayamos haciendo lo correcto. Aleluya. Porque esto representa el cuerpo de él, y como nosotros somos el cuerpo de él, entonces esto también tiene que ver con nosotros. Aleluya. Amén. Entonces la madera de acacia se recubría de eso, aleluya, del cobre y también de la plata, para hacer los capiteles, para hacer las argollas que se sostuvieran las cortinas. ¿Cuántas columnas habían alrededor? A lo largo habían 20 por este lado, 20 por este lado, y por este lado también habían ¿cuántas? Habían 10 y 10. En total habían 60 columnas. Esas 60 columnas también representan a Yahshua HaMashiach. Y yo le preguntaba, Padre, ¿qué significa esto? Cuando yo me fui a la presencia del Creador a preguntarle esto en esta semana, él me decía, esas 60 columnas representan, el número 6 representa al hombre, todo el tiempo representa al hombre. El 0, para que diga 60, el 0 representa el anillo, que eran los anillos que llevaban, cada columna de esas llevaban unos anillos donde se sostenían exactamente por unos broches las columnas. Entonces estas columnas iban sostenidas, tenían unos parales donde prácticamente no se movía ni para allá ni para acá. Entonces esas columnas estaban bien fijas, y por lo tanto le preguntaba al Creador qué significaba, qué representaba. Él me hacía entender que representaba al hombre mismo, porque en 6 días, cuando dice la Escritura, en 6 días hizo ¿quién? Al hombre, sí, ¿verdad? Y hizo toda la creación. Es decir, todo este cerco
representa la creación de Él. Todo este cerco representa a Él mismo. Por eso dice en una parte que dice que todo fue hecho por Él y para Él, y en Él fueron creadas todas las cosas. Wow. Entonces todo esto era una representación de Él mismo. El cristianismo dice: no estudian ya eso, porque ahora ya estamos en lo verdadero. No necesitamos estudiar esto porque ahora nosotros estamos en lo verdadero. Esto era la sombra de lo que había de venir. Pero resulta y pasa que Pablo, cuando habla en esa forma, él dice: eso es una sombra de lo que ha de venir. Todavía no ha venido exactamente lo que representa como tal. Porque Yahshua HaMashiach, ahora como lo vemos, dice que entró al lugar Makon Kadosh, y lo estamos leyendo allí, ¿cierto? Y allá fue colocado sus vestiduras de esta forma. ¿Cómo está vestido Yahshua HaMashiach? Con una vestidura brillante. Lo podemos ver brillante. Yohanan ve el brillo y dice: tiene un cinto de oro. Pero resulta y pasa que aquí en el pecho lo que se tiene es el efod, el lugar exactamente donde están las piedras, de acuerdo a Éxodo capítulo 28 verso 6, donde también tiene Urim y Tumim. Toda esa representación, Yahshua HaMashiach ahora mismo está vestido así. Pero cuando lo ve uno, no lo ve así vestido de azul exclusivamente, sino que por el brillo que tiene, lo ve brillante, lo ve con ojos de llama de fuego, y lo ve así, por eso se ve así de esa forma. Pero exactamente la vestidura que tiene él es una vestidura similar, porque él es el verdadero Cohen Hagadol. Amén. Por eso él, cuando me mostraba el sueño, yo me asustaba. Yo quería ver a ese Cohen Hagadol. Y cuando él dijo: quítenle las vestiduras porque no se las merece, yo me asusté. Y en ese momento yo me vi vestido, después de eso me vi vestido de azul. Y yo decía: ¿qué es esto? Me hace mostrar el Creador que hoy nosotros, no solamente yo, sino todos aquellos que hacemos parte de su cuerpo, aleluya, nos tendremos que ver así, con vestiduras de Cohen, aleluya. Anda como Cohen. Una vez me dijo Yahshua HaMashiach, me dijo así: anda como Cohen, viste como Cohen, come Cohen. Nosotros tenemos que ser y comer y andar y vivir como Kohanim. Amén. Aleluya. Entonces todo eso era una representación de Yahshua HaMashiach. Este altar de los sacrificios tenía que ver con lo que Yahshua HaMashiach, nuestro Salvador, venía a hacer. Aleluya. Vamos a mirar otra cosita acá. Porque aquí exactamente estas 4 columnas, la presencia del Creador, prácticamente el lugar Kadosh Kadoshim, tenía algo que ver con la presencia misma de Adonai con nosotros. Aleluya. 4 columnas que representan también, podríamos decirlo, que representan los 4 evangelios. ¿Sí o no? ¿Cuántos evangelios hay? Hay 4. Yohanan lo representa como el creador. Marcos lo representa como el siervo. Lucas lo representa como el ¿qué? Como el redentor. Y Mateo lo representa como el buen pastor. Entonces cada uno representa algo de Yahshua HaMashiach en ese lugar. Esas 4 columnas también podían representar eso que estamos diciendo. También podemos mirar las columnas o las bases de plata del atrio que descansaban sobre las bases. Tenía que ver con el juicio, la purificación, mientras que las interior eran de plata, que hablaba acerca de la expiación, y sobre el oro, que representan la base firme en la redención y la justicia de Elohim. Por eso el oro es representado como, no como algo pagano, sino como la justicia de Elohim. Calle de oro, mar de cristal, por esa calle yo voy
a caminar, todos queremos conocer la Nueva Jerusalén, ¿sí o no? Y el primero que usaba oro, y el que usa oro, y el que usa joyas, y el que usa todo eso, es Adonai Yuhei Bajei. Tremendo eso. Resulta y pasa que hay una contradicción para aquellos que no les gusta esto, ¿no? Pero resulta y pasa que aquí el primero que pidió joyas y todo esto fue Adonai, para hacer su lugar de residencia. Hay otra cosa, vamos a ver, las cortinas, que eso está en Éxodo capítulo 26, la cortina del Mizcán, o más bien las carpas, consistían en capas internas de lino fino, colores cubiertas por pelo de cabra, simbolizando la santidad, la justicia, la humanidad de Mashiach, así como su obra redentora. La cortina, ya decía que la púrpura, el azul, púrpura, carmesí y lino representan la kabod, la divinidad de Yahshua HaMashiach, decía, ¿verdad?, en esta hora. Y dice que mientras que la cubierta exterior de pelo de cabra representan la expiación y la separación del pecado. Cortina interior eran de lino fino, bordadas con querubines, representaban la pureza y la santidad. Estas columnas, que las coloqué acá, tenían pintadas 4 seres, es decir, prácticamente cuatro querubines pintados allí a la entrada, en las cortinas que estaban aquí en las 4 columnas. Cuando leemos Ezequiel, cuando leemos Daniel, cuando leemos Apocalipsis, encontramos que hay 4 seres vivientes que están delante del trono de Adonai. Dice que con 2 alas vuelan, con 2 cubren sus pies y con 2 volaban, ¿cierto? Entonces esos querub están delante de la presencia del Creador día y noche. También es representación también en las cortinas que estaban allí. Aleluya. Esto también está simbolizando, porque está pegado a las columnas. Significa, las alas también pueden significar la velocidad. ¿Cómo es que el Creador mandó desde el oriente hasta el occidente a predicar la palabra? Él dijo: vayan y prediquen mi palabra a toda criatura. El que crea y fuere sumergido será salvo, mas aquel que no creyere será condenado. Es decir, tiene una representación de la predicación de la palabra. Y no solamente iba a ir solo, sino que el Creador mismo iba a ir con esa persona. Amén. Yo iré con ustedes. Y dijo Moisés: si tú no vas conmigo, yo no voy a ir. Pero el Creador, cuando le dice a alguien ve, es porque Él dice: yo también voy contigo. Aleluya. Amén. Entonces, la representación de esto, mire que la carpa que cubría ese lugar Kadosh Kadoshim y toda la tienda tenía 3 capas. Esas 3 capas, todas estas 3 capas, estas cortinas o prácticamente estas carpas tenían que ver con lo que Yahshua HaMashiach venía a hacer. Para poder acercarte a ese lugar necesitas, número 1, arrepentirte de todos tus pecados y dejar transgresión, dejar todas tus faltas, rebelión y todo, para poder tener la primera capa. Amén. La segunda capa es sumergirte en el nombre de Yahshua HaMashiach. Y el otro es ser lleno del Ruach HaKodesh. De esa manera tienes los 3 puntos principales para poderte acercar al verdadero Salvador y único. Aleluya. Entonces esas 3 capas también representaban nada más y nada menos que la presencia del Creador en el ser humano, o el proceso que el ser humano tenía que hacer o tiene que hacer actualmente para poder ingresar a ver exactamente la presencia del Todopoderoso. Aleluya. Entonces, a la entrada estaba el lugar del altar. Después de eso tenía que lavarse las manos aquí en el lavacro. También todo esto era de cobre puro, y ahí se lavaba las manos, porque tenía que entrar a ese lugar Kadosh, tenía que entrar con manos limpias. Por eso hay un salmo donde dice: ¿quién entrará al lugar Kadosh? ¿Y qué dice? El limpio
de manos y puro de corazón. Es decir, que ninguno puede entrar allí. Y nadie puede decir, hacía la bulla de los cocos, yo soy Kadoshim porque ya me sé la Torá. No, hasta el diablo se la sabe y él no es Kadoshim. De eso no se trata. Se trata de vivir exactamente como Adonai dice que vivamos. Aleluya. Entonces, ¿quién entrará a ese lugar? Kadosh Kadoshim. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Hay gente que entra hasta este lugar. En el Rúa hay gente que llega hasta aquí. Hasta aquí. Otros están hasta aquí. Algunos no han entrado aquí a sacrificar. Otros ni siquiera se han lavado las manos. Otros ni siquiera han podido entrar aquí para poder ver la luz que es Yahshua HaMashiach. Ni siquiera pueden entrar aquí para comer del pan. Aleluya, del lejen. Ni pueden entrar aquí para poder sacrificar y poder poner que su vida sea como un incienso. No han podido entrar allí. ¿Por qué? Porque todavía están sucios. Amén. Entonces esto es una representación para que nosotros nos pongamos las pilas. Hey, queremos entrar en Yahshua HaMashiach. Hermano, ¿quieres entrar a Yahshua HaMashiach? Amigo, ¿quieres entrar a Yahshua HaMashiach? Necesitas reconocer que Yahshua HaMashiach es el único que perdona tus pecados. Y aquí no vas a traer a un cordero, ya no se trae un cordero. Ahora se levantan las manos y se confiesa sus faltas. Si confesamos nuestras faltas, Él es fiel en perdonar. Aleluya. El Cohen Hagadol está aquí. Puedes sacrificar, pero lávate en el lavacro, en el agua de la palabra. La palabra es la que limpia. ¿Sí o no? Nos limpia de todo pecado. Su palabra nos limpia. Aleluya. Y cuando entremos por aquí, por las 5 columnas, estas 5 columnas representan que el nombre de Yahshua HaMashiach. Ninguno puede entrar al lugar Kadosh Kadoshim si no se sumerge en el nombre de Yahshua HaMashiach. Ninguno. Ninguno. Hermano, entonces los que entraban ahí, ellos se sumergieron. Claro que sí. El Tevilá, anoche lo leíamos. El Tevilá nació exactamente con ellos. Ellos sabían que el malaj que los guiaba, que se colocaba aquí arriba del lugar allí, era nada más y nada menos que el panín, la cara del mismo Yahshua HaMashiach. Aleluya. Era el mismo creador con quien hablaba Moshe panín a panín, cara a cara. Y ellos tenían que reconocer a Yahshua HaMashiach y ellos poder entrar a este lugar. El día que se inauguró ese lugar, exclusivamente el fuego de Shamaín cayó y aquí encendió este lugar. Y aquí a este lugar había una orden de traer leña para que no se apagara el fuego. Había un pueblo que estaba exclusivamente separado para traer todo eso, para ministrar ahí. ¿Quiénes eran? Los levitas. Todos los levitas. Unos eran leñadores, otros buscaban leñas, otros ministraban aquí en la matanza, porque eso eran muchos animales que se mataban allí a ese lugar. Resulta y pasa que este lugar, cuando se encendió, el creador fue que le metió candela. Y a esa candela que él depositó allí, siempre tenían que echarle madera para que no se apagara. Y el fuego de aquí, con el fuego de aquí, era que encendían la menorá. No era fuego extraño. ¿Qué le pasó a Nadab y Abiud? Nadab y Abiud, los hijos de Aarón, trajeron un fuego que no fue de acá, no fue de aquí del altar, sino que trajeron un fuego extraño. ¿Qué significa tener un fuego extraño? Otra doctrina. Si usted tiene otra doctrina, usted está dando fuego extraño y está próximo a ser separado. Ojo con lo que estoy diciendo. Peligroso. ¿Por qué? Porque ellos fueron muertos. Dice ahí literalmente que fueron muertos. ¿Sí o no? Nadab y Abiú fueron muertos. Ahí lo que está mostrando es que fueron separados de la congregación, porque ya no fueron más allí, porque llevaron un fuego distinto al que tenían que encender la menorá. Tenían que traer un aceite machacado, un aceite puro para poder llenar allí la menorá. Esa menorá se llenaba de aceite puro con unas especificaciones. Tenía 9 especificaciones diferentes. Aleluya. Y ese aceite no se podía reproducir por fuera, sino exactamente que tenía que ser exclusivamente por allí para encender la menorá. Tenía que estar encendido. Lo encendían en la tarde y nuevamente tenía que estar toda la noche y todo el día allí esa
durante los 40 años estuvo encendida con el fuego de aquí del altar. ¿Qué representa eso? Que la luz de Yahshua HaMashiach, Él es la luz. Pero esto que tiene que ver con nosotros mucho. Porque si usted es Coanín, si yo soy Coanín, ya usted entró por aquí por la puerta. Yahshua dijo, yo soy la puerta. ¿Qué tienes que hacer? Sacrificar, pero no matar cordero, no. Levantar las manos y sacrificar, aleluya, canciones, alabanza toda tu vida hacia Él, seguirlo a Él. Ese es un sacrificio vivo. Amén. Cuando ya tú pases por allí y reconoces que Yahshua HaMashiach fue el que murió, ahora comienzas a lavarte aquí en el lavacro, aleluya, a través de su palabra te lavas desde la cabeza hasta los pies. Amén. Todo tu pensamiento, todo tiene que estar lavado para que puedas entrar aquí. Si se sumergió en el nombre de Yahshua HaMashiach, podrás entrar aquí. Podrás ver la luz. Ay, hermano, ahora cuando yo estaba, lo que dijo Santi, ¿qué pasó con Santi? Exactamente, estaba haciéndolo allá en el baño, lo que él estaba bañándose, ¿sí o no? Y como entró a él aquí, él se sumergió en el nombre de Yahshua HaMashiach, ya está aquí en este lugar. Aleluya. Le vino la luz. Él quería saber. Y la luz le vino, ¿sí o no? Le vino la palabra exclusivamente de lo que él quería saber. ¿Por qué? Porque ya está aquí en este lugar. Y todo el que entra aquí a este lugar, hay iluminación. Pero si usted que está aquí y escucha el mensaje y usted se va de en contra, diferente, no creyendo exactamente lo que se está enseñando, sino que usted cree otra cosa, entonces no está entrando aquí sino a otra cosa. Tenga mucho cuidado. Entonces, mire que hay que entrar al lugar Kadosh, Kadoshim, Kadosh, ¿sí o no? Para poder ver la luz. Y no solamente ver la luz, sino también comer del pan verdadero. Yahshua dijo, yo soy el pan, el ejen de vida que descendió de Shamaín. Aleluya. Así sencillito. Ahí no hay dos, no hay tres, no hay papá ni hijo. Ahí hay uno solo. Adonai Yuhei Bajei, nuestro Yahshua HaMashiach. Si tú quieres entrar a la presencia del Creador, hay una parte donde los discípulos le preguntaron, dinos o enséñanos a orar. ¿Él qué le dijo? Cuando ustedes vayan a orar, ¿qué le dijo? Entren a su aposento, ¿qué dice? Cierren la habitación, la puerta. ¿Y qué dice? Y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y todo lo que tú pidas en secreto, Él te lo va a recompensar en lo público. Aquí habían unas cortinas, aquí, que separaban este lugar. Esta arca no se podía, el resplandor de acá no pasaba hacia acá. Mire que no necesitaba este lugar Kadosh Kadoshim, esas cortinas que estaban ese parojé, que estaban ahí separando ese lugar, no penetraban nada de aquí hacia allá. La mera presencia del Creador iluminaba eso. Aleluya. Entonces, si nosotros no entramos aquí, si Él no nos da la abertura, no nos permite ver algo de Él, no lo podemos ver, no lo podemos notar. Esto no es porque yo me mate todo el tiempo estudiando y leyendo. Si Él no quiere mostrarle a alguien algo, no se lo muestra. Eso es exclusivo. Pero hay una cosa que dice el Jeremías: pídeme y yo te daré. ¿Sí o no? ¿Qué dice Jeremías 33:3? ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea que ya si tú eres un Cohen, tú comienzas a comer del lejen de la vida, que es Adonai Yuhei Bojei, Yahshua HaMashiach, su palabra. Amén. Ya comienzas a sacrificar. Ahora tu vida es como ese incienso. Tus oraciones, porque dice Apocalipsis que tus oraciones, tu tefiló, son como incienso que son colocadas en copas de oro y son llevadas a la presencia del Creador como incienso, ¿sí o no? Así que este incienso, para que tú puedas ser escuchado, tienes que pasar primero por aquí y orar y hablar con el Creador. Aleluya. Y cuando estés acá, entonces Él te va a revelar, porque Él habla en medio de los dos querubines. Cuando el Cohen Hagadol le entraba una vez al año, él colocaba en la parte aquí, a un lado, colocaba la sangre de aquel animalito que se mataba en el día
de la fiesta de Pesaj. Esa sangre exclusivamente él la colocaba allí y era consumida por la presencia del Creador. Yahshua HaMashiach, cuando él muere, cuando leemos Marcos, cuando leemos Lucas, cuando leemos Juan, Yohanan, dice que cuando él resucita, hay dos malach que están en la piedra, ¿cierto? Donde lo colocaron. Uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Por qué? Porque ahí esta tapa que estaba de oro puro representaba el lugar de la sepultura del mismo creador de Yahshua HaMashiach. Aunque él lo limpiaron y todo aquello, él allí en el sepulcro, exactamente ahí en el sepulcro, ahí, aleluya, derramó también sangre. Por lo tanto, él entró no con sangre ajena, sino con su propia sangre. ¿Está entendiendo? Entonces ahí en medio de los dos malach, también él fue colocado allí en representación. Por eso los malach, cuando le preguntaron a las mujeres qué están buscando, no busquéis al que está vivo entre los muertos, él ha resucitado. Aleluya. Sigue hablando Adonai. Ahora lo más hermoso es que esto está abierto. Hermano, no es para todo mundo, no es para los que comen cerdo, no es para... No, ahora podemos entrar libremente, dice el pecador y todo. No. Ahí entran exactamente los Kohanim. El Kohanim no podía entrar acá. El único que podía entrar acá era el Kohen Hagadol. Para tú poder entrar a la presencia del Creador tienes que ser ¿qué? Un Kohen. Amén. Comer kosher. Hacer las cosas sagradas que el Creador dice. Entonces vemos aquí en la representación de cada uno de estas cosas que vemos aquí. En este vamos a bajarle un poquito aquí para ver las vestiduras. En estas vestiduras del Kohen Hagadol eran distinta, diferente a la del Cohen normal, del Cohen común. ¿Por qué? Porque tenía unas vestiduras. Estas vestiduras tenían perlas preciosas. Tenía una laminilla de oro arriba del turbante, una plancha de oro. Tenían piedras, engastes, tenían cadenas que venían desde acá, desde la hombrera, sosteniendo el efod con las 12 piedras. Tenían también las dos piedras que era Urim y Tumim, que al momento de cuando el pueblo quería preguntar algo, eso se encendía. Esa se dice que las piedras se encendían al momento en que se preguntaban algo, y si no se encendían era porque el Creador no estaba contestando. Aleluya. Entonces, ¿cómo era que estaban ellos? Tenían que estar ¿cómo? Descalzo. ¿Por qué descalzo y no con zapatos? Pregunta es, ¿por qué exactamente a Moisés cuando en el capítulo 3 de Shemot también le mandan a quitar la sandalia? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué pasó ahí? Hable. ¿Qué contienen los zapatos? ¿Por qué se mandan a quitar? Se recogen muchas cosas, ¿cierto? Sí, puede ser. Entonces el lugar era Kadosh Kadoshim y ellos andaban así, vea, descalzo. Por eso, ¿qué profeta? Le pregunto, ¿qué profeta estuvo descalzo predicando? ¿Ah? Yermiyahu, Elija. Yermiyahu, que es Jeremías, ¿cierto? Andaba descalzo. De él se conoce, ¿no? Que andaba descalzo. Entonces mire que las vestiduras son diferentes a las vestiduras del Cohen. ¿Por qué tenían estas campanillas aquí? ¿Cuál era el objetivo de estas campanillas? La pregunta es, Yahshua dijo una cosa interesante: por sus frutos
los conoceréis. Los frutos de nosotros, las acciones de nosotros, son estas campanillas. ¿Usted sabía? Esas son esas campanillas. Ellas hablan solitas. Ellas dicen quiénes somos nosotros. Así sencillo. Como usted se porte, así es que usted tiene, si realmente usted tiene buenos frutos o tiene frutos contrarios. Ojalá tengamos buenos frutos. Amén. Estamos llamados para eso. Para estar vestidos no solamente así, de blanco. Ahora el Creador nos hizo participante de su cuerpo, dice la Escritura. ¿O no lo han leído? Y de sus vestiduras. Así que ya ahora el Creador nos hizo participante de Él. Y Él como el Cohen Hagadol, no como el Cohen del orden levítico, que vamos a seguir leyendo aquí. Aleluya. Hebreos capítulo 8. Dice: lo más importante de lo que estamos diciendo es que nuestro Gadol Cohen es de tal naturaleza que está morando en el Shamaín. ¿A dónde mora Yahshua HaMashiach? En Shamaín. ¿Qué dice la Escritura de nosotros? Que estamos en lugares. ¿Por qué estamos en lugares altos? Porque nosotros pertenecemos a Él. Y un día Él tomará de lo mío. Dice: me tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Y sabéis el camino? Aleluya. Entonces sigue diciendo que Él dice que nuestro Cohen Hagadol, y es de naturaleza, que está morando en el Shamaín, que está exactamente en el Kisle, en el trono del amor entrañable, es decir, de Él mismo, de Elohim. Allí sirve en el lugar Kadosh. ¿Allí qué? Sirve en el lugar Kadosh. Esto es el verdadero Mizkan. O sea que en Shamaín hay un Mizkan. Sí. Pero en el verdadero Mizkan hay unas representaciones, pero no se sacrifican animales allá. No. ¿Por qué? Porque el verdadero sacrificio ya se hizo. ¿Quién era? Adonai Yahshua HaMashiach. ¿Está entendiendo? Entonces dice que Él sirve en el verdadero Mizkan, el cual fue levantado por Adonai y no por seres humanos, según Éxodo capítulo 25:40. Por eso se le dijo a Moshe: todo lo que tú viste en el monte, así vas a hacer este lugar. Porque todo Cohen Gadol es designado para presentar ofrendas, sacrificios, por lo cual este Cohen Gadol también tiene que tener algo que ofrecer. Ahora bien, si él estuviera en la tierra, ni siquiera sería Cohen, puesto que ya hay Coanim que presentarían ofrendas según la Torah. Es decir, eso lo estaba escribiendo el escritor a los hebreos, pero como estaba el templo en ese momento hecho allí, por lo tanto, estaba diciendo que si él estuviera aquí, no hubiese necesidad de nada de eso, porque todavía estarían aquí los Kohanim. Pero Adonai Yahshua HaMashiach dijo: del templo que hizo Salomón no quedará piedra sobre piedra. Y aquí viene algo interesante, porque este lugar era exclusivo. Este lugar no se podía hacer en piedra de piedra, perdón, en cemento, en piedras, en bloques, en casa de piedra o en ladrillos, porque automáticamente perdería el sentido de lo que realmente representa. Por eso el Creador no, y lo vimos en el video pasado, que no aceptó que David hiciera un templo. Él refutó la idea: no me vas a hacer un templo. ¿Lo estuvimos leyendo, sí o no? Y él le refutó esa idea. ¿Por qué? Porque haciendo otro templo diferente, automáticamente le quita todo esto y va a colocar otro, que eso es lo que el hombre siempre ha querido. En su pensamiento es hacerlo mejor, pero resulta y pasa que ese hacerlo mejor del hombre es tener a otro. Y es lo que la gente no se ha dado cuenta. Un ejemplo: si aquí hay un grupo grande y de pronto a alguno se le da la idea por ahí: hermano, tenemos que comprar un lote para
para hacer un templo. Ya se está desviando. Se ve bonita la idea, se ve muy buena la idea, pero de acuerdo a lo que Adonai Yahshua HaMashiach estableció para este tiempo, ya estaríamos saliéndonos del orden de que Él te estableció. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué? Porque no fue así. Así que a Salomón tampoco el templo, el lugar que él creó, ni siquiera representaba a Adonai Yahshua HaMashiach, aunque estaban algunos, los utensilios que se habían hecho, estaban dentro ahí, pero las murallas, ya eso perdía el valor, ya perdía muchas cosas, y por eso ellos no supieron en qué momento y cuándo él iba a llegar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ya los habían hecho de cemento, ya ellos tenían un lugar muy diferente a esto. David le restó importancia, dijo: no, ahora yo habito en casa de cedro y el arca está entre cortinas, está ahí, eso está como obsoleto ya. Sí, es verdad, tiene columnas de oro y todo eso, pero está como obsoleto. Yo mejor le hago una casa estable. Pero Adonai le dice: no, yo soy el que te voy a hacer la casa, David, yo soy la casa. Aleluya. Por eso no se podía hacer otro lugar. Aquellos que no leen la Torá de la forma correcta, ellos ven que era necesario hacer un templo de piedra, pero automáticamente se perdía lo que Adonai Yuhei Bauhei venía a hacer. Y eso es lo que la gente hoy día quiere. Quieren un templo, quieren pastores, quieren tener, se ve bonito, se ve bueno, pero no es el orden. Amén. El orden de Adonai es distinto. Tiene que seguir el mismo orden. ¿Para qué? Para que así, de esa manera, las cosas marchen correctamente. Aleluya. Entonces, ¿qué más podríamos decir de este lugar? Y aquí viene diciendo: ahora bien, si él estuviera en la tierra, bueno, dice que tendría que, no necesitaba serlo, sino que ya habían quienes ofrecieran la ofrenda. Pero a lo que ellos están sirviendo es solo una copia, una sombra profética de las cosas originales del Shamaín. Pues cuando Moshe estaba listo para levantar el Mizcán, Elohim le advirtió: mira que hagas todo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Todo este modelo fue visto en el monte, pero esto representaba a Yahshua HaMashiach. Vamos a ver qué representa el arca del pacto y vamos al evangelio de Nadimón en el capítulo 29. El evangelio de Nadimón, conocido por Nicodemo, el evangelio de Nicodemo, en el capítulo 29. Vamos a leerlo desde el 28 en adelante, porque allí ellos, cuando Pilato enfrenta a los grandes, a Anás, Caifás, Alejandro y a todos los del Sanedrín, él los enfrenta y les dice: ustedes me hicieron matar a este justo, y ustedes muy bien sabían que él era un personaje del cual su misma Biblia habla. Él como prácticamente el gobernador de allí, Pilato, Poncio Pilato, él sabía también algunas de las cosas que decía la Torá, porque todo el que iba a gobernar ahí tenía que saber lo que ellos creían, lo que ese pueblo creía, para poderlo gobernar de la mejor forma y poderlos entender. Amén. Entonces él los enfrenta cuando los hijos de Shimeón resucitaron, y cuando resucitaron, el día que Yahshua HaMashiach resucitaron muchos. Amén. Dice la escritura que llegaron estos hombres delante de los del Sanedrín y le dijeron todas las cosas que habían pasado allá cuando Yahshua HaMashiach los resucitó a ellos. Como cuando entró al lugar donde estaban oscuro, y dice que abrió las puertas, los cerrojos, y dice que ellos salieron y el Creador les permitió que ellos resucitaran y fueran a la Vallid y que declararan las palabras de lo que había pasado. Entonces vemos aquí que él los enfrenta, Pilato enfrenta a esa gente y le dice: quiero que ustedes me digan las cosas, qué fue lo que pasó, qué es lo que dice en sus libros.
Y dice que los líderes del pueblo le responden a Pilato y le dicen: y es nuestra costumbre que cada año al abrir los libros Kadoshim ante nuestra Keilah busquemos el testimonio de Elohim. Y en el primer libro de los 70, donde el Gadol Mijael habla al tercer hijo de Adán, Hashem, encontramos mención de los 5500 años que debían transcurrir hasta que descendiera de Shamaín el Mashiach, el bien amado de Elohim. Y consideramos que Adonai Hashem de Israel dijo a Moshe: haz el arón del Brit, del pacto, o la caja, el arca del pacto, de 2 codos y medios de largo, y de codo y medio de alto, y de codo y medio de ancho. O sea, no era una caja tan grande. Prácticamente era una caja que medía más o menos 1.12 centímetros aproximadamente. Este tablero tiene que, hacia lo largo, tiene 1 metro. Era un poquitico más o menos aquí. Era casi del grande de esto, el arca. O sea, no era tan gigante, no era una cosa inmensamente grande. Entonces dice que se le dijo a Moisés que hiciera el arca con esas especificaciones. Y dice el significado del arca. Dice: estos 5 codos y medios hemos comprendido y descifrado el simbolismo de la fábrica del Arón del Brit. Simbolismo significativo de que al cabo de 5000 años y medio, que es lo que da cuando usted hace el cálculo de largo por el ancho de esta cajita que está aquí, hablaba exclusivamente, nada más y nada menos, del año cuando Yahshua HaMashiach iba a venir. Aleluya, qué hermoso, ¿verdad? Entonces nos está hablando que esta arca que está aquí nos iba a hablar de esa representación. ¿Se acuerdan que habían 2 malás también cuando ellos quedaron viendo a Shamaín? ¿Qué están mirando al cielo? Este mismo Yahshua que ha sido subido, está subiendo, así vendrá como lo habéis visto ir a Shamaín. 2 malás. Entonces estos 5500 años y medio, Yahshua HaMashiach debía venir al mundo en el arón de su cuerpo, y conforme al testimonio de nuestras escrituras, el Barenash Elohim, el Hashem de Israel, porque después de su pasión, nosotros, príncipes Kohanim, presa del asombro ante los milagros que se operaron a causa de él, hemos abierto estos libros y examinado todas las generaciones hasta la generación de Yosef y Miriam, madre de Yahshua, y pensando que él era de la raza de David, hemos encontrado lo que ha cumplido Adonai Hashem. Y desde que creó el Shamaín y la tierra y el género humano hasta el diluvio transcurrieron 2212 años. Y desde el diluvio hasta Abraham 912 años. Y desde Abraham hasta Jacob en Misrayim 453 años. Y desde Jacob a Misrayim hasta Moshe 430 años. Y desde Moshe hasta David 510 años. Y desde David hasta la cautividad de Babel 500 años. Y desde la cautividad de Babel hasta la encarnación de Yahshua HaMashiach 483 años, los cuales forman el conjunto de 5500 años. Y así resulta que Yahshua, a quien hemos colgado al madero, es el verdadero Mashiach, el Barenaj Elohim, el Shaddai. Aleluya. Así que esto era representación de Yahshua HaMashiach. Por eso comprendieron las palabras después cuando él le dijo: ¿veis todo este lugar? Está bonito, sí, tienen piedras incrustadas, pero no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Por eso ese episodio que supuestamente él entró y tumbó la mesa a los cambistas y le dio fuerte a todo el mundo: salgan para afuera, y aquellos que vendían palomas y hacían tantas cosas. Ese episodio, de acuerdo a lo que venimos leyendo, eso nunca pasó. Lo metieron ahí para hacerle creer a la gente exactamente que él amaba ese lugar y que hay que ir a ese lugar porque en esos templos está el Creador. Y como dice el cristianismo, aquí está Dios en nuestro templo. ¿Sí o no? Claro. Entonces, por lo tanto, fue una trampa y se llevaron un texto que ni siquiera les pertenece
que de acuerdo a la escritura dice que Elohim no habita en templos hechos por manos humanas. Amén. Y dice Hebreos capítulo 10, 25, ¿qué dice? No dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Y ese verso que pertenecía a las casas, que ya lo vimos allí, y hay una enseñanza que la estuvimos dando el Shabbat pasado. Los que no se han visto, por favor, véanla. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Prácticamente estamos hablando del engaño del templo. Y realmente por eso no se podía hacer otro lugar. Así que cuando este lugar ya no se hizo más, automáticamente Israel se perdió de la grande bendición y nunca supieron cuándo vino Yahshua HaMashiach. Aleluya. Por eso nosotros hoy como servidores de Adonai Yuhei Bajei, que fuimos encomendados para predicar en todo lugar la palabra de aquel que vino, aleluya, y de aquel que nos ha mostrado la verdad, hoy le decimos a la gente, oiga, aunque ya no hay algo así visible, ahora lo podemos decir en el Rúa, qué es lo que tenemos que hacer para poder entrar en la presencia del Creador. Ningún Cohen, ningún inmundo podrá ver la presencia del Creador. En las iglesias te dicen, ven al altar aquí, y como es el lugar más altico, donde está el pastor, donde está la silla ahí, donde uno predica, donde está el púlpito, se dice que es el altar, y alguien se atrevió a decir que eso representaba donde estaba el arca del pacto, y se decía que era el lugar más K2. Y yo recuerdo que una vez a los niños más pequeños, cuando uy, bájenlo de ahí, mire que está corriendo por ahí por el altar. Uy, cierto, mis hermanos, no estoy diciendo mentira. Los bajaban, bájense por ahí porque ese lugar es Kadosh, ese lugar es santo. Uy, bájense de ahí porque ahí de ahí de donde se predica la palabra, desde ahí. Entonces ese lugar, esa parte más alta, porque era el lugar más santo. Entonces la gente, como ahora tiene un templo y la gente está sentada en la sillita, le dice, venga al altar y acérquese. Entonces todo el mundo se acerca aquí, listo. Entonces eso quiere decir que hasta lleno de cerdo puede acercarse ahí. Por favor, no. ¿Sí ve la trampa de Satanás? Entonces no es de la forma como el enemigo ha diseñado las cosas, sino como ya están establecidas. Amén. Aquí a este lugar no podía entrar cualquiera sino el Cohen Hagadol, pero ahora todos los Kohanim pueden entrar, y el Todopoderoso a través de Pedro dice de Kefa, dice, ahora vosotros sois nación Kadosh. ¿Qué más son? Pueblo adquirido. ¿Qué más son? Real Kohanim. O sea que pueden entrar los reales Kohanim. Ahora ya no solamente son los levitas que podrían entrar aquí, ahora podemos entrar todos. Pero para poder entrar aquí tenemos que hacer algunos procedimientos. Reconocer a Yahshua HaMashiach como la puerta. Aleluya. Traer el sacrificio, que es exactamente de labios que confiesan su nombre. Lavarnos en la palabra. Entrar por las 5 columnas, que es su nombre, Yud-Hei Bau-Hei, Yahshua HaMashiach. Aleluya. Ver la luz, reconocer que ese lugar necesita el aceite para que tú brilles. Necesitas el aceite puro. ¿Qué dice Mateo capítulo 25? Que habían unas mujeres que tenían aceite en sus lámparas y se escuchó la voz en la noche, ahí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Y qué dice la escritura? Que las que tenían aceite tomaron consigo las lámparas y ellas estaban firmes. ¿Por qué? Porque tenían aceite. Así estas lámparas necesitaban aceite para alumbrar. Bendito el nombre de Yahshua HaMashiach. Cuando tú estás en el lugar Kadosh Kadoshim, o en el lugar Kadosh, comes. Hoy estás en el lugar Kadosh. Amén. Estás comiendo. Aleluya. Y estás viendo la luz de Adonai Yahshua HaMashiach. ¿O no? Amén. Aquí está la luz, la palabra es la luz. Es la lámpara, es la lumbrera. Y aquí también está ¿qué? El pan, que representa su misma palabra. Yo soy el Ehen que descendió de Shamaín. Aleluya. Cada vez que tú vienes a Shabbat, entras aquí. Cuando tú vienes aquí, oramos todos juntos. Tus oraciones tendrán que ser así, como se ponen aquí en el altar del incienso. Tendrán que subir como olor fragante.
Hay oraciones que el Creador no las acepta. A ver, ¿cuáles no acepta Él? A ver, dígame una. ¿Cuáles son las oraciones que Él no acepta? O no escucha. ¿Los altivos los mira? Ah, son los altivos. ¿Sí, ve? Los injustos, a los soberbios, a los arrogantes, idólatras, fornicarios, adúlteros. Es una lista larga y negra. Entonces, ¿cómo es posible que la gente se va a acercar al Creador? Oye, volviéndose. Si era pecador, vuélvase, dése la vuelta. Y yo no voy a pecar más, yo me voy a exponer del Padre. Padre, aquí estoy, ¿ve? Ya dejé de hacer eso. Era ladrón, era malo, era fornicario, adúltero, hechicero, de todo. Usted le confiesa los pecados. Cuando la persona confiesa sus faltas y se vuelve, entonces va a ser sanado, como dice el texto. Amén. Porque su corazón está embotado. Aleluya. ¿Qué decía aquel hombre que se justificaba y se daba golpe de pecho? Oh, Adonai, ayuno 3 veces a la semana. Soy un hombre kadosh kadoshim. Mira mis vestiduras, limpiecitas, sin una arruguita. ¿Y usted cree que no se guardaba? Vea, estoy tan lindo y bonito. ¿Ah? Soy kadosh kadoshim. Uf, mira, pero mira ese. ¿Ah? Yo no soy como ese pecador. ¿Cómo lo ve ahí? Y comenzó a murmurar el otro, porque se veía que él estaba limpiecito, se bañó bien, quizás con buena lejía, con buen aroma, fragante. Y menospreciaba al otro porque ese man huele feo. Uf, no puedo ni orar. Uf, está ahí. ¿Ah? Sí, claro, eso pasaba. Y mira ese, ladrón. Pero el otro, sé propicio a mí, pecador, soy pecador. Todas son mis consecuencias. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Quién salió justificado? Aquel que reconoció, el que quizás de pronto era el más pecador. Aquí se vale, el Creador pesa las conciencias, pero pesa todo. Por eso todo, tengamos mucho cuidado con lo que hacemos y con lo que hablamos. Tengamos mucho cuidado. Amén. La próxima para allá viene eso. De aquí para adelante, después de haber hecho esto, ahora viene lo más tremendo para el pueblo. Viene la gente, la más cerquita al líder son las personas que más lo critican. El primo hermano de Moisés. Ay, listo, comenzó. Uy, y este Moisés, ¿por qué no me colocó a mí de Cohen? Colocó al hermano. Claro, es que cuando entren allá a la tierra, él es el que va a tener el sumo sacerdote. Como ellos se daban cuenta que en Egipto el sumo sacerdote tenía ganado, tenía una cantidad de cosas, era rico. Ellos decían, tener esa posición está bien. Por eso Coré quería tener esa posición. Pero no es por el intelecto que tenga la persona que puede estar en este lugar o en el lugar que el Creador ha querido. No es por nuestro pensamiento, es porque Él lo ha querido así. Aleluya. 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 A veces se menosprecia a la otra persona porque quizás de pronto no sabe hablar bien. Sí, es verdad. ¿Usted cree que Moisés hablaba bien? No, tartamudo como yo también. ¿Sí? Pero vino alguien, Natán y Abiú, ¿cómo es? Nadab, perdón, Abirán, Coré, ¿cuál era el otro? Y Natán se levantaron y hicieron la revolución. Ey, vengan acá. ¿A ti no te ha hablado el Creador cuando tú estás allá en los secretos? ¿No te ha hablado? Sí, claro. ¿Y a ti? Claro, a mí también. ¿Y a ti no te ha hablado? Claro, a mí. Vamos a llamarla a la hermana de él. Hey, ven acá, Miriam. Miriam, ¿a ti no te ha hablado el Creador? Claro que sí me ha hablado. Hey, Aarón, ¿a ti no te ha hablado el Creador? Claro. Y comenzaron a hacer la revolución. Bueno, si ha hablado por nosotros, y así, ¿por qué también nosotros no podemos liderar? ¿Por qué tiene que ser Moisés? ¿Por qué tiene que ser Aarón? Resulta y pasa que no es nuestro querer. Nosotros podemos querer muchas cosas. Es el querer de Adonai. Es lo que Él diseñe. Aleluya. Lo que Él diseñe para nosotros está correcto. Lo que Él hizo para nosotros está correcto. Así a alguien le duela la muela.
Si el Creador te colocó a alguien para decirte, arrepiéntete, haz las cosas bien. Pero es que a mí no me gusta como el hermano me habla, porque me habla muy duro. Es porque el Creador está queriendo, aleluya, coger el martillo que se usó durante 9 meses para hacer que el oro fuera, aleluya, adiestrado, aleluya. Bendito su nombre. Necesitamos ser, aleluya, entrarnos en las manos. ¿O usted nunca le ha dicho al Creador, yo quiero ser barro en tus manos? ¿Cuántas veces usted hace, aleluya, ha mirado aquel que agarra el barro y comienza a moldearlo, cierto? Pero el barro lo machucan todo. ¿Usted quiere ser machucado? Eso le ponen por acá, ra. Si usted fuera barro, ay, me está doliendo, ay, ¿sí o no? Claro que sí. A veces hay cosas que nos duelen porque aprendimos algunas cosas, pero hermano, el Todopoderoso quiere moldearnos. Aleluya. Quiere sacar brillo de nosotros. ¿Cuántos quieren brillar? Usted sabe que por qué brillaba este lugar, hombre, porque todo lo que estaba ahí era de oro. Las tablas, escuche bien, las tablas que recubrían este lugar eran de oro. Wow, estaban recubiertas de oro, de láminas de oro. Tremendo eso. Puro oro. Claro, el oro es, ¿de qué color es el oro? Amarilloso, ¿cierto? Amarillo. Y eso espejea cuando está ahí. Claro. A ver, ¿será que nosotros brillamos como luminares? ¿Será que somos como oro? La Escritura dice que para nosotros ser como el oro tenemos que ser ¿qué? Probado y refinado. ¿Usted sabe cuántas joyas dieron ellos? Eso hicieron un montón así, vea. Hasta que dijo Moisés, no, aguanten más, aguanten. No traigan más. Porque el pueblo quería dar más y dar más, ¿sí o no? Y todo eso tuvieron que hacer un proceso. El Creador diseñó gente, aleluya, para separar el oro, para separar exactamente las piedras, las escorias, lo que tenía el oro, porque hay algunas cosas tenían piedra, otros tenían otra clase de metales. Algunos eran de bronce recubierto de oro y así sucesivamente, y todo eso tenía que hacerse un proceso de separación, metiéndolo al crisol. Aleluya. En esta mañana yo no sé si usted quiere decirle, Padre, méteme al crisol, aleluya, y hazme puro, hazme limpio, méteme candela para que yo brille más. Se oye fuerte, pero ¿cuántos quieren brillar? Yo quiero brillar. No cantamos a veces que queremos brillar. Tenme brillando, Adonai, tenme brillando por ti. Usted sabe que para que usted brille necesita candela. Necesitamos pruebas. Ay, que me robaron la moto. Una prueba. Que no me hablan los de acá. Que vino la enfermedad. Que me quitaron el carro. Que me hicieron tal cosa. Que esto y lo otro. Todas esas pruebas necesitas pasarla. Necesitamos pasarle. Cuando yo estaba acá al comienzo del año, el Creador me decía algo que lo tengo aquí para mí. Y a veces a uno le duele cuando el Creador te dice, tienes que estar ahí y bástate mi cabot. Aleluya. Bendito su nombre. Entonces necesitamos estar purificado. Si le decimos, Creador, yo quiero ser purificado, yo quiero servirte a ti, aleluya, quiero resplandecer a las demás personas, quiero estar como el oro puro, pero para eso se necesita un proceso. El oro es separado cuando se mete al crisol. Toda esa escoria que está allí comienza a ser separada. Eso se hace manualmente hasta quedar un oro purísimo. Todo eso tuvo que haber una separación para poder hacer las laminillas para hacer esto. Aleluya. Hoy en día nosotros somos el Mizkan de Adonai Yuhei Bajei. Aleluya. Pero si decimos que somos el Mizkan, hermano, necesitamos brillar. Cuando se hizo esto, en Shabbat me descansa todo el mundo, no incendiarán con fuego. ¿Cuántos creen eso? Amén.
Pero si creemos a otra cosa que nos enseñaron, ahí sí estamos graves. Y en ese contexto, como decía, la otra semana estaremos hablando de aquello que tiene que ver con comer calientico, que no es pecado. Les voy a decir una cosa: la gente que come frío, y no por menoscabar a aquellos que lo hacen, pero cuando usted lo busca aún científicamente, cuando una comida está hecha, que ya tiene 12, 13 horas de haberse hecho, y no se mete ni a refrigerar ni nada de eso, produce algo terrible en su organismo. Y papá no quiere que usted se enferme, porque él no es de ese Elohim. Ese no es mi Elohim. Este no es el Elohim que mandó a hacer eso. Pero si usted quiere hacerlo, sígalo haciendo. Pero le voy a decir una cosa: verdadero, verdadero, espere los vueltos que usted se va a enfermar. Espérelo. Le voy a decir en el nombre de Yahshua HaMashiach. Porque Adonai Yuhei Bajei es un Elohim que realmente lo que dice tiene que decirse de acuerdo como Él lo estableció. Nadie tiene que quitarle, ni ponerle, ni interpretar otra cosa que no se dijo. Que ese es el bendito cuestión que tenemos nosotros seres humanos, que interpretamos lo que queremos y no lo que nos da la gana, o que nos parece mejor esto, o si yo haciendo esto soy más K2 que el otro. No. ¿Estamos orando? Sí, estoy orando para que el Creador me revele. ¿O acaso no sabes que el Creador me colocó aquí para hablarte y decirte qué es lo que tienes que hacer? Se dijo: nunca vas a escuchar lo que le estás preguntando por rebeldía. Pero Adonai Yuhei Bajei está mandando su palabra. Queremos brillar, queremos estar como el oro fino. Necesitamos candela. Hoy hay candela y fuego. Aleluya. Colóquense de pie, tengan la bondad. Necesitamos vestiduras finas. Aquí no entraba cualquiera, hermano. Aquí no entraba cualquiera. Cuidado con fuego extraño. ¿Sabe qué es fuego extraño? Una doctrina errada. Y aquellos que tienen doctrina errada, se los digo hoy en el nombre de Yahshua HaMashiach. Hoy que estamos, ¿hoy qué día es? Sábado 28 de febrero del 2022. ¿Del 2000 qué? 26, ¿sí o no? Muchas personas, por no hacer exactamente lo que el Creador mandó hacer, han sido separadas. Que yo, ni tú, ni ninguno de los que estamos aquí, ni los que van a escuchar el mensaje, sean separados del Creador. Al contrario, llegamos a la presencia del Creador más, porque eso es lo que Él quiere. Aleluya. Vamos a orar y a decirle: Padre eterno, haz conmigo lo que tengas que hacer. No sé cuántos quisieran decirle en esta hora que les hable. Hágalo en el nombre de Yahshua HaMashiach. Comienza a orar. Soberano Padre eterno, tú eres grande y soberano, único y perfecto. Mashiach, Mashiach, Shemai Dushakbeisai, Nemari Bushikei de Bashama, mira Keido Bashi de Beistama. Tu palabra es poderosa y grande, única y perfecta. Adonai Yuhei Bajei, soberano y único, nos has dicho que brillemos, que queremos brillar, pero necesitamos meternos en el crisol. Es tu palabra. Tu palabra es el lavacro que nos lava, que nos limpia, que nos hace nueva criatura. Aleluya. Que quita la escoria, la maldad, que purifica nuestros labios, que hace que seamos diferentes, que hablemos verdad los unos a los otros, que hagamos las cosas correctamente. Es tu palabra, Adonai. Ayúdanos a ser distintos. Ayúdanos a que tu palabra haga algo precioso en nosotros y quite la escoria, quite lo que tenga que quitar, que no seamos tropiezo a los demás, sino que seamos bendición. Abacados. Oh, precioso Abba. Mashiach, Mashiach. Tu palabra es verdadera. Este lugar representó algo precioso. Tu cuerpo, aleluya. Por eso hoy no necesitamos un templo, un lugar, sino que en todo lugar podemos adorarte. En Rúa y en Emed, en las calles, en las montañas, en cualquier parte. No hay un lugar físico para adorarte, Padre. Si en algún momento de la vida
se dejare de anunciar, cada uno individual tendría que buscarte en cualquier lugar, porque aquí no depende del otro. La salvación es individual y la das tú, Abacados. Oh Adonai Yuhei Bajei, bendito para siempre, Abacados. Oh Padre hermoso, lávanos a través de tu palabra. Límpianos, Padre, y que podamos entrar abiertamente a ese lugar Kadosh Kadoshim, aleluya, como dice tu palabra. Bendito eres para siempre. Bendito Yud Hei Bajei, Salvador eterno. Aleluya, aleluya.